Ya estamos, podemos empezar, somos bastantes, así que vamos a ir comenzando con, denme un segundo que me voy a mi Power. Bueno, antes de entrar en el cheque de pago diferido, antes de entrar en el cheque de pago diferido, nos quedaban pendientes algunas clasificaciones de los cheques, del cheque común, que son modalidades muy frecuentes en el uso comercial. Entonces nosotros podemos ver que las variantes son sobre el mismo cartular, sobre el mismo cheque, sea común, sea diferido. Hay algunas excepciones, yo por eso tengo algún modelito ahora para mostrárselos, específicamente el cheque cancelatorio o el cheque de viajero cambian el formato, se modifican la numeración, uno lo puede pedir directamente al banco, son para algunas operaciones específicas, tanto para fomento como para reducción del tráfico de dinero en efectivo o el circulante, pero son excepciones. Las más que vemos nosotros allí en el Power son las clásicas. Por ejemplo, la primera, esperen que me voy de vuelta a mi Power para no equivocarme. Y otra cosita que les voy a decir. Yo sé que algunos me mandaron por correo el tema de las guías de estudio. Yo no es, reitero, yo uso como Filmina, ustedes ven, material de la guía de estudio por los cuadritos que me es más fácil, me sirven de apoyo para hablar sobre la materia. Pero tienen muchos errores. Entonces, ojo, no confundirse, no es material adecuado para el estudio de la materia. Por eso, insisto, es CUTI. Yo acá tengo el nuevo, pero si tienen el viejo SCUTI, de la 12 para atrás, de la edición 12, sirve. Recuerden que las modificaciones son generales, no sustanciales. O sea, por eso podemos estudiar de los libros viejos. Bueno, sin más preámbulos vamos, antes que se me cansen. Esperen que encuentre mi Filmina acá. Un segundo, ahí estoy. Bueno, el cheque cruzado. El cheque cruzado es aquel que tiene por objetivo el cobro o a través de la ventanilla del banco o a través del depósito en cuenta del portador. Es el mismo cheque que ustedes conocen, solamente se le adosan dos líneas transversales con la virome, con la lapicera, dos líneas transversales en el margen superior izquierdo. Margen superior izquierdo. Se lo muestro rápido acá. Son dos líneas transversales paralelas. Eso es el cheque cruzado. Nació en Inglaterra el cheque. ¿Saben cuál era el objetivo? Poder determinar quién iba a poder cobrar qué cheque a qué banco y quién iba a ser el responsable de llevarlo a ese banco para hacer la operación. Era un antecedente de nuestras mesas de clearing. Del sistema de compensaciones bancarias que tenemos en la actualidad. Eso es lo que nosotros denominamos el famoso clearing bancario, la limpieza de cuentas. ¿Qué significa eso? Que dentro de esas dos barritas yo inclusive puedo poner el nombre de la entidad bancaria donde pretendo sea depositado para su pago. Ese sería el tipo de de cruzamiento especial. El cruzamiento general es el que no lleva ningún nombre de banco o de institución a la cual yo necesito, quiero, tengo la intención de que sea depositado. El cruzamiento con dos barritas simple es al efecto de que yo lo deposite en cualquier banco. No es necesario que sea la propia institución girada. Me lo dan a mí sobre Banco del Chaco y yo lo deposito en mi Banco Galicia. ¿Por qué? Porque es un cruzamiento general, las dos rayitas. Ahora, si el librador dentro de esas dos rayitas, del trazo de esas dos rayas, pone Banco Francés, indefectiblemente yo, que soy el beneficiario, el tomador de ese cheque, voy a tener que depositarlo en el Banco Francés para que ese
me lo acredite en cuenta. Porque, reitero, la idea es no permitir el cobro a través de ventanillas. Pregunta práctica, ¿para qué sirve? Muy fácil, para evitar el robo, la pérdida, porque la persona que tenga ese título, hola, buenas tardes Ignacio, los que van entrando, buenas tardes, perdón. Todas esas personas que tengan esos títulos, que fueran adquiridos ilegítimamente, no van a poder cobrarlos en ventanilla. Van a tener que hacer sí o sí un depósito en cuenta y es mucho más fácil el seguimiento de la transacción a través del pago, el endoso o la circulación. Esa es la finalidad. Y en la práctica lo utilizan mucho. ¿Quién hoy? Las compañías aseguradoras. La mayoría, cuando uno tiene un siniestro y quiere cobrar el seguro, la compañía entrega un cheque y las más de las veces cruzado o para que lo cobren. Ay, perdón, ¿se escucha muy bajo? Perdón. Yo tengo mi altavoz fuerte y me acerco más acá. ¿Se escucha mejor ahí? ¿Se escucha mejor? Me dicen, chicos, por favor. La verdad que no me di cuenta. Avísenme, por favor. Bueno, esa es la primera clase de cheques que nosotros vamos a ver. La segunda, en la práctica, es el cheque para acreditar en cuenta. Es decir, uno lo tiene que poner esa frasecita, para acreditar en cuenta. ¿Qué significa esto? Que tampoco va a poder ser cobrado en efectivo. Indefectiblemente, valga la redundancia, vamos a tener que depositarlo. ¿Por qué? Porque el librador quiso que ese cheque fuera transferido a través de anotaciones, registraciones contables, que no haya un movimiento de dinero efectivo que salga del banco. ¿Para qué? Para seguir justamente también una especie de trazabilidad de nuestras cuentas. Queda depositado en cuenta y el mismo banco me acredita el monto. ¿Cómo se realiza eso? Y a través de las famosas cámaras compensadoras, estos organismos que, para evitar la transferencia del dinero y la movilización del circulante del dinero, lo que realizan son estados contables. Un cheque es de 100 pesos para el Banco del Chaco, a la cuenta de fulano, y a su vez esa misma persona tiene un débito para el mismo banco de 50. Quiere decir que en vez de depositarle 100 para luego retraerle 50 pesos, la cámara compensadora lo que hace es solamente depositar 50, ese saldo. Limpian las cuentas de los cuentacorrentistas o portadores de cheque. Por eso la palabra clearing, limpieza. Bueno, otro cheque también que se utiliza mucho. Bueno, este cheque de acreditación en cuenta nació con el derecho bancario alemán. Ellos fueron los primeros en instaurar este tipo de anotaciones contables con los fines de no liquidar el efectivo. Y este que viene, el cheque imputado, bueno, es cosecha propia, es cosecha argentina, precisamente con la idea de que se impute el pago que sirva como antecedente para alguna cuestión X, que puede ser inclusive extracambiaria. La persona jurídica o física o humana que va a ser beneficiaria del cheque. Entonces, nosotros en el mismo cartular, en el reverso o en el dorso, colocamos a quién se pretende cancelar. Por ejemplo, para pagar a ATP, Administración Tributaria Provincial. Yo con este cheque, que puede ser propio, que puede ser un cheque que recibí a través de un endoso, yo lo imputo al pago de una determinada deuda, de una determinada obligación. Y a su vez me queda registrada esa imputación que me puede servir a modo de prueba en la eventualidad de alguna relación extracartular, extracambiaria. Por ejemplo, que me digan, usted no pagó el mes de enero de rentas.
¿Cómo que no? Yo tengo el comprobante y además tengo el cheque que sirvió de pago cancelatorio de ese tributo. ¿Me entienden? Por eso la idea de imputación, imputar, determinar que ese cheque sirve para una determinada cancelación. Esto, como les decía, es cosecha propia, es jurisprudencia argentina la que le dio validez, y más precisamente en Rosario donde fue que nació este tipo de movimiento. Fargosi decía, el maestro Fargosi decía que es absolutamente una clasificación criolla del cartular. Bueno, seguimos. El cheque certificado. Bueno, este cheque es muy importante, chicos. Este tipo, esta clasificación, esta variedad de cheque es muy importante. ¿Por qué? Porque lo que hace el banco girado es dejar constancia que el monto del valor por el cual fue girado este cheque existe en cuenta y se lo retira, se lo extrae contablemente de la cuenta del librador a efectos de dar certeza que a la fecha de vencimiento va a poder ser pagado en su totalidad. ¿Y cuáles son las ventajas de este cheque certificado? Bueno, para el beneficiario, el tomador, son muchas. La primera es que yo con un cheque certificado que lo acepto, sé efectivamente que el librador tiene los fondos en el banco y se los retira de cuenta. ¿Por qué? Evito, por ejemplo, un embargo judicial, la quiebra. Todas esas situaciones ejemplificadas me sirven como antecedente para yo poder certificar. Entonces, si el librador tuviera algún inconveniente, yo me aseguro que ese monto de mi capital, que es el importe liquidado de mi cheque, va a estar separado, extraído del saldo de la cuenta. Lamentablemente, bueno, son 5 días, Rafael. Por 5 días me certifican el monto. Vencidos los 5 días, Rafael, de la certificación, ese monto vuelve a ingresar a la cuenta corriente del titular del cheque, del librador del cheque, perdón, no del titular, del librador del cheque, del titular de la cuenta corriente, ingresa y ahí puede disponer tranquilamente. ¿Por qué? Porque cuando yo certifico, no puedo impedir el pago. En cambio, cuando venció el plazo de esos 5 días que fueron certificados los valores a pagar, el librador puede decir, rechazo el pago, informo al banco que ese cheque no sea pagado. Y ahí, por supuesto, el beneficiario tomador tendrá las acciones que él estime convenientes para realizar el cobro. Pero esa es la ventaja fundamental de este cheque certificado, que es la abstracción del monto total de la cuenta corriente del valor del monto de este determinado cheque. Supongamos, de 1.000 pesos, yo lo presento al banco para que me lo certifique. Si tiene fondos disponibles el librador o tiene pacto de giro en descubierto, el banco va a retirar esos 1.000 pesos y los va a dejar certificados que existen fondos suficientes y que tengo hasta 5 días para poder percibirlo, pasados los cuales esos 1.000 pesos ingresan al monto del total de la cuenta corriente del librador. Bueno, ¿qué otro tipo? Ay, esperen que toque mal. Acá. Perdón. ¿Se ve el power, chicos, en la listita? No, yo por ahí me toco cosas y me olvido. ¿Sí se ve? Bueno. Otra cosita. Ahí. Esperen que quiero... bueno, cheque con cláusula no negociable. Este tipo de cheques, igual que el cruzado o el acreditado en cuenta, muchas veces fue criticado por la doctrina porque son cheques que cortan más que nada la circulación por
el cargo, por la diferencia del cheque común. Entonces, muchas veces estos cheques sirven para retraer la circulación, aunque son, como los dos primeros que le decía, como el cruzado o para ser depositado en cuenta, la modificación tiende a la forma del cobro, no a la de la circulación. En cambio, este que hablamos acá, el no negociable, tiende a evitar la circulación. Yo quiero que específicamente el título valor quede en poder de una sola persona por la confianza que tengo, por la factibilidad que tengo de poder modificar la fecha de vencimiento o el recupero antes de la presentación. Es por eso que no quiero que circule. Está de más decir que a pesar de que este tipo de títulos, como ustedes ven, tiene la cláusula de no negociable, se puede transferir por cesión de derecho. Pero, por supuesto, la idea es evitar que el título circule. Por eso se le pone a un valor circulable la cláusula no negociable. Y el último es un cheque también nuevo, que existe ya en el mercado internacional, pero que eventualmente nosotros los tenemos hace 10 años, más o menos, que es el cheque cancelatorio. Que acá, a diferencia de el cheque común, que era una orden de pago pura y simple, o del cheque de pago diferido, que vamos a ver luego, que es una orden de pago incondicionada, que ambos son pro solvendo, en el cheque cancelatorio estamos hablando como una cancelación que fuera hecha en dinero. Es asimilable a la entrega de dinero en efectivo, de dinero líquido. ¿Por qué? Porque la idea del Estado en la creación de este cheque cancelatorio, esperen a ver si les puedo mostrar un segundito. A ver. Bueno, nosotros acá tenemos el cheque común. Esperen a ver si lo puedo, un segundito, para que ustedes vean las diferencias. Un segundo. Se ve el cheque común, el cheque clásico. Como ustedes ven, tienen todos los requisitos intrínsecos y extrínsecos que deben tener para que sea válido. En este caso, lo que podemos ver solamente son los extrínsecos, los de forma, y en él nosotros vemos muchos datos, en especial los datos del titular de cuenta, su quit, su número de cuenta, su dirección, el número de serie, emisiones, números de órdenes, fechas de creación, fechas de vencimiento, etcétera, etcétera. Y por supuesto, el banco girado, en este caso, la Banca Nacional del Lavoro. Sería contra el banco al que voy. Recuerden nuestro triangulito que hablábamos, que el banco girado, les reitero, queda fuera de la relación cambiaria. Fíjense ahora la diferencia con un modelo de un cheque cancelatorio. En el cheque cancelatorio yo no necesito tener cuenta en el banco, sino que puedo comprarlo directamente en el banco. ¿Para qué? Para algún tipo de operación en especial. Ahí, esperen que quiero mostrárselo y sigo hablando. Ahí, y a ver, acá. Este es el modelito clásico del cheque cancelatorio. ¿Por qué? Porque yo lo adquiero con el afán de no mover grandes sumas de dinero en efectivo. Es decir, yo tengo que tener la cuenta en el banco al cual le compro, pero yo puedo realizar una apertura de cuenta corriente en X banco, deposito el dinero y al momento de realizar la transacción
compro uno de estos cheques, ya no me venden el talonario, no soy pasible de tener un talonario de 25 o 50 cheques como la libreta. Es un cheque que necesito para una operación. ¿Qué tipo de operaciones? Las operaciones de grandes sumas de dinero. Por ejemplo, el origen, la naturaleza teleológica de estos chequecitos eran las compras de inmuebles. Por otro lado, también la registración de esos fondos en el círculo financiero y su correlato con la fase impositiva. Imaginemos que estos cheques en un principio eran hasta 400.000, perdón, desde 400.000 pesos hasta 2.500 y 10.000 dólares. O sea, estamos hablando de sumas en su momento, hoy se actualizaron, por supuesto, sumas grandes de dinero para comprar un inmueble, por ejemplo, o bienes registrables de gran valor. Tenían algunas particularidades, por ejemplo, no se podían dar con un plazo mayor a 90 días. Fíjense, no es como el cheque común, que era dentro de los 30, pero tampoco era como el cheque de pago diferido, que era hasta 365 días, que es el que vamos a ver ahora. Bueno, se ve más o menos los datos, la fecha de vencimiento y el importe. Esos cuatro requisitos esenciales, por supuesto, en un formulario tipo que me otorga cada institución bancaria, con alguna que otra marca de seguridad o algún requisito formal propio de cada institución. Bueno, ¿qué otra cosita? Salgo de esto, chicos, volvemos a nuestro Power común. ¿Alguna duda, chicos, con las clasificaciones? Se suelen preguntar muchos, por eso hago hincapié en relación a estas variables de los cheques. Pero como ustedes vieron, la mayoría, salvo este último, la mayoría es sobre el formato del cheque común. Son las variables del cruzado, del imputado, para el depósito en cuenta, del no negociable, que se van agregando siempre a pulso de manera hológrafa. Bueno, vamos a seguir con nuestra filmina. Bueno, ahora sí, vamos al cheque importante, que es el cheque de pago diferido. Y acá nosotros vamos a encontrar una particularidad. Lo mismo sucede con el pagaré y la letra de cheque. La 24452, la ley base que regula el cheque común, solamente habla del cheque de pago diferido en 7 artículos, del 54 al 60. Y este cheque de pago diferido es el de mayor uso en la práctica, en el uso comercial, mercantil, argentino en la actualidad, por la variabilidad de opciones que tiene, tanto en el mercado primario como en el mercado secundario, en el mercado de capital como en el mercado de dinero. Es decir, para hacer compras entre comerciantes o pagos de particulares a comerciantes, o como de estos para cotizarlos en bolsa, porque el cheque puede ser transferido en operaciones de mercado de valores. Es un instrumento de crédito aceptado por la costumbre mercantil argentina. ¿Y por qué le traía esta pequeña... este pequeño tip? Porque lo mismo pasa con el pagaré. En la letra de cambio y el pagaré regulado por el decreto 5965 del 63, nosotros vemos que 100 artículos hablan de la letra y los últimos 4 hablan del pagaré, siendo este último el más utilizado en la práctica. Bueno, habría que actualizar, como yo les dije en las primeras clases, hay que actualizar. Pésima labor legislativa en la confección de la normativa. Y por supuesto, este pagaré diferido va a tener como norma base las características, los formatos, los vencimientos del cheque común. Por eso es que vamos a verlo muy,
muy sucintamente. Bueno, ¿cuál es la ventaja de este cheque cruzado? Perdón, de este cheque de pago diferido. La principal virtud de este cheque es la posibilidad de prorrogar su plazo. Es decir, es justamente un instrumento de crédito. ¿Recuerdan cuando hablábamos el origen? Esto nace a raíz de los famosos cheques postdatados, que un cheque común no tiene fecha de vencimiento, se cobra automáticamente y con un plazo máximo de 30 días. ¿Qué hacía el uso y la costumbre comercial argentina? También la uruguaya, no vayan a creer, ellos son los que primero regularon con la 14.122, 24, si no me equivoco, este tipo de cheques. Pero ¿qué hacíamos nosotros en nuestras pampas? Se postdataba, se creaba un cheque con fecha posterior a la fecha actual. ¿Se acuerdan que veíamos el ejemplo? Si hoy es 3 de julio, yo lo hacía un cheque a el 3 de, como fecha de creación 3 de agosto, 3 de septiembre y 3 de octubre. Es decir, estoy pagando a 30, 60 y 90 días, con un cheque que no servía para ese fin. Por eso es que los legisladores se dieron cuenta de esta situación y existían al momento de la sanción de esta ley que los recepta 3 teorías en relación a esos cheques postdatados. La primera teoría era directamente tenerlos por nulos, es decir, no eran títulos hábiles para la circulación. La segunda era tenerlos por válidos al momento de presentación. Es decir, si yo emití hoy, 3 de julio, un cheque con fecha de creación 3 de agosto, y ese beneficiario iba mañana, 4 de julio, al banco, el banco tenía la obligación de pagarlos. Es decir, por más que el cheque fuera postdatado, el banco estaba en la obligación de pagarlos. Por más que figure fecha nominal 4 de agosto, el banco el 4 de julio lo pagaba. Bueno, esa fue la primera teoría receptada por los legisladores. Y luego, con la reforma del 97, se modificó teniendo nuestra actual normativa, la cual determina que ese cheque postdatado, si se presenta con esa fecha, va a ser nulo, es decir, es un título inhábil. Y eso ocurre muchas veces, ustedes me van a decir, pero ¿quién va a ser tan sonso de presentar un cheque antes de la fecha que dice de la creación? Y más si lo convenimos entre el librador y el beneficiario. Lo que ocurre es que muchas veces el librador puede entrar en un concurso o liquidarse, quebrar o fallecer. Y yo no me di cuenta, no sabía. Entonces, cuando yo me voy a presentar ese cheque dentro de 2 meses al banco, el banco girado me dice, el librador falleció hace un mes. ¿Cómo puede ser que el librador le haya hecho ese cheque hoy, si él murió hace un mes? O él está inhabilitado hace un año y usted tiene este cheque. Qué raro. Quiere decir que es un cheque común postdatado. Por ende, es nulo y no me permite las acciones. Yo no voy a poder cobrar ese cheque. Ese era el problema. Por eso es que se creó este nuevo instrumento cartular, este nuevo título valor, denominado cheque de pago diferido, que también es una orden de pago librado a fecha determinada posterior a su libramiento contra una entidad girada bancaria en la cual previamente el librador, a la fecha de su vencimiento, debe tener fondos suficientes depositados en la misma o autorización para girar en descubierto. Ese es un acuerdo que uno tiene con el banco en el cual es titular de una cuenta corriente para que el banco cubra
los valores emitidos al momento de vencimiento, no encontrando en el mismo fondo suficiente. Es decir, si yo libré un cheque para que venza mañana y no tengo dinero depositado por mí en la cuenta o transferido de otras operaciones bancarias a mi cuenta, yo puedo hablar con el banco para realizar un acuerdo de que en determinadas situaciones, aunque no tenga fondos, el banco pague los cheques girados contra él. Eso es el acuerdo de girar en descubierto. Es decir, no tengo fondos en mi cuenta, pero de igual manera el banco, de sus fondos propios, aporta el monto para pagar ese cheque que lo libré y evitar que el mismo sea rechazado. Desde luego que voy a tener una deuda, una obligación de dar suma de dinero contra ese giro en descubierto a favor del banco. Yo le voy a deber al banco ese dinero. Bueno, ¿qué otra cosita? Bueno, los caracteres. Estamos en presencia, en igualdad de condiciones que nuestro pagaré o nuestro cheque. Un papel de comercio, un título valor, formal. No vamos a repetir todas las características que vimos con el cheque común. Formal, abstracto, completo, literal, que tiene, por supuesto, aptitudes de constituir, de disponer y de valor probatorio. Todo esto lo dice Gómez Leo. Yo estoy leyendo la filmina para agregar alguna cosita más, que no quiero olvidarme. A diferencia del papel común del cheque, que era un instrumento de pago, acá tenemos un instrumento de crédito. ¿Por qué? Porque es a futuro. Tenemos un plazo. Entonces acá encontramos la primer gran diferencia con el cheque. El cheque era una orden de pago pura y simple. No tenía condición, no tenía plazo y no tenía ninguna otra modalidad que afecte la entrega de dinero por parte del banco girado. En cambio, en nuestro cheque de pago diferido vamos a encontrar que es solamente una orden incondicionada. No hay condición, porque si la hubiera es nula. Pero no es pura y simple. ¿Por qué? Porque tiene un plazo, está supeditado a un determinado tiempo. Yo no voy a poder presentar ese cheque de pago diferido ahora. ¿Se entiende esa diferencia? El otro era cheque común y tenía la fecha de creación. Y yo automáticamente salía de la casa del librador y me iba al banco y lo cobraba. Fíjense qué práctico. Por eso tenía 30 días para hacerlo, desde el momento de la creación. En cambio, bueno, yo tardo más en ponerle las filminas que en mostrarle, así que les voy a mostrar, ustedes entiéndanme que para mí es más rápido esto si se ve. Fíjense, el cheque común dice la fecha de creación. Fecha de creación. Desde ahí yo tengo 30 días para presentarlo al cobro porque si no va a caducar mi derecho al cobro. En cambio, en el cheque de pago diferido, nosotros tenemos dos fechas. La fecha de creación y la fecha de vencimiento. La fecha de creación y la fecha de vencimiento. Es decir, yo cuando recibo el título no puedo ir al banco a cobrar, tengo que esperar ese plazo. Por eso no es una obligación pura y simple, por eso solamente es incondicionada, pero tiene un plazo. Yo tengo que acatar ese plazo. Les cuento esto a modo de curiosidad dogmática. Cuando se instala la ley, la única forma que se tenía para los vencimientos de estos cheques eran a determinado tiempo vista. Luego se modificó. Quiere decir que hoy, en la actualidad, creo que vamos a verlo en la filmina ahora más adelante, la única posibilidad de vencimiento son los vencimientos cerrados, es decir, a día fijo, 14 de marzo del 2020,
o a determinado días fecha, a los 30 días. ¿A los 30 días de qué? De la creación. Por eso son vencimientos cerrados. Yo sé indefectiblemente qué día voy a poder cobrarlo sin necesidad de realizar un acto exterior para empezar a contar la fecha, como sería el a la vista o a determinado tiempo vista. Y también, esto yo quiero hacer hincapié porque muchas veces en los prácticos se suele ver que el alumno se confunde. ¿Cuál es el plazo de caducidad del cheque? 30 días desde la fecha de presentación. Ahora tenemos la variante, que en el cheque común son 30 días de la fecha de creación, 30 días. En el cheque de pago diferido van a ser 30 días de qué fecha. A ver quién me contesta. De la de pago. O sea, si yo lo hago hoy y te digo que lo tenés que cobrar el 2 de agosto, desde el 2 de agosto en adelante son los 30 días. Clarísimo, Cristina, clarísimo, clarísimo. Recién veo, Cristina, que vos me pusiste, si el cheque certificado es solo para la persona, sí, 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 porque lo certifico yo y me devuelven el cheque a mí. Yo lo tengo, yo lo voy a cobrar, salvo que lo endose y el titular lo va a cobrar, pero está certificado por el banco girado que el dinero está reservado para el momento de presentación. Bueno, como les decía, eso es fundamental. Caducidad de presentación para ejercer el pago, 30 días. Uno desde que se creó, el otro desde que venció. Porque por ahí prestan a confusión. Uno dice 30 días desde que se creó, pero ¿cómo va a caducar el cheque? Si yo lo creé el 1 de enero, va a caducar el derecho al cobro el 1 de febrero y mi cheque vence el 4 de agosto. Imposible, claro, porque estamos partiendo mal. Reitero, la caducidad de los 30 días de la presentación es en el común desde la creación y en el de pago diferido desde su vencimiento. Desde su vencimiento. Bueno, seguimos. ¿Se ve la filmina, chicos? Yo estoy... ¿Se ve la filmina o yo no puse? ¿Estamos bien? ¿Sí? ¿Estoy compartiendo la filmina? Sí, profe, sí se ve. ¿Se escucha? Gracias, gracias. Bueno, entonces, los caracteres ya vimos que en las cuestiones de elementos y características extrínsecas es igual que el cheque, pero internamente, como una cuestión teleológica, reitero, esto es un instrumento de crédito y no un instrumento de pago, para que circule. Formas de vencimiento, reitero, un día fijo o determinado tiempo desde su libramiento o determinados días desde la fecha de libramiento. Ah, miren, acá hay algo que, para eso uno pone por ahí la filmina, me olvido. Si el cheque fuera con la misma fecha o posterior, el cheque es nulo. Vamos de vuelta. Si yo confecciono un cheque y pongo que la fecha de vencimiento es la misma de creación, es nulo. Y si yo confecciono un cheque de pago diferido con fecha anterior al día de creación, también es nulo. Esta situación no ocurre en el cheque común. Yo en el cheque común puedo hacer un cheque común en cualquier día y puedo ir a cobrarlo inclusive el mismo día de creación. Fíjense. Ahora, pregunta tramposa, capciosa. Si yo a un cheque común lo postdato, es decir, lo hago con fecha posterior, ¿es válido o no? Yo le pregunto desde la faz legal, ¿es válido o no un cheque común postdatado? ¿Es válido legalmente o no un cheque común postdatado?
Abran el micrófono cualquiera, díganme sí o no. ¿Qué les parece? Cheque común. Y si voy y me presento, lo postdaté acá 3 días, 4 días, y voy el mismo día, el día que corresponde, deberían pagármelo. Fantástico, porque es una cuestión práctica. Reitero, nuestra materia, en realidad el derecho comercial, primero se realizan los actos, detrás viene la actividad normativa. La ley trata de encapsular los actos comerciales, a diferencia de la faz civil, que primero la ley estipula el traje y luego las personas se lo colocan. Nosotros primero realizamos la acción, el acto, el movimiento, y luego la ley nos encapsula. Como esto fue una práctica, si hoy yo te doy un cheque postdatado a vos, Cristina, el cheque legalmente es nulo. Legalmente es nulo. Legalmente es nulo. La ley prohíbe, es nulo. El cheque postdatado es nulo. Pero como yo soy comerciante, cuasi comerciante o empresario, de acuerdo a la nueva terminología del código, y Cristina también, yo pacté con Cristina por una relación extracambiaria que tengo, una relación extra cartular, porque yo le compré 100 sillas a Cristina y le dije, mira Cristina, dame un plazo, dame 30 días o 25 días, yo te voy a dar un cheque común porque no tengo chequera. Raro hoy que yo no tenga chequera de pago diferido, porque yo la puedo solicitar. Por eso es que no se entiende en la actualidad que existan cheques postdatados. O tampoco se entiende en la actualidad que existan cheques librados contra la propia cuenta para hacerme de efectivo. Si yo tengo la tarjeta de débito o tengo el home banking, ¿para qué voy a gastar un cheque a mi nombre de mi cuenta para irme al banco a retirar plata si tengo la tarjeta de débito, que es más fácil? Bueno, pero no está prohibido eso. Eso de hacer un cheque contra mi cuenta para ir al banco y retirar dinero no está prohibido. El cheque postdatado sí. Pero lamentablemente, si yo no tengo y necesito comprarle la mercadería a Cristina, yo bien puedo hacerle el cheque postdatado. Y si Cristina reserva el cheque y lo presenta al cobro tal lo pactado, el cheque es válido, es hábil. Lo que pasa es que no es lícito porque la ley lo prohíbe, pero si nadie dijo nada y ella lo presentó a cobrar, el señor cajero del banco en ventanilla no va a saber que la virome tiene una datación de 30 días. ¿Se entiende? Por eso, es una pregunta capciosa. Legalmente es nulo. En la práctica comercial, por ahí hay algún rezago y se sigue utilizando. ¿Se entendió eso, chicos? ¿Vamos bien? Me preguntan cualquier cosa, me preguntan por micrófono o por chat, ahí brilla el chat para ver las preguntas. Bueno, pasamos a la otra filmina. Bueno, acá está lo que yo le decía hoy. La orden incondicionada de pago también es de carácter dual. ¿Por qué? Porque igual que en el cheque existen dos tipos de relaciones. En realidad, tres podríamos decir. ¿Por qué? Porque la relación principal es la que el librador tiene con el banco girado, donde él deposita los fondos, donde fueron emitidas las libretas, las chequeras. Esa es la relación interna. Luego tenemos la relación externa, que es la que nos interesa a nosotros, que es la puramente cambiaria, que es la del librador con el beneficiario o el tomador, por ende, con todos los sucesivos tenedores del título. Esa es la relación cambiaria, que es la relación externa. Y por otro lado, al igual que en el cheque común, existe una tercer flechita que es entre el beneficiario y tomador con el banco girado. No existe relación cambiaria, no existe relación extracambiaria, podría existir una relación en todo caso extracambiaria o extracontractual. ¿Por qué? Porque me trataron mal, no pude cobrar por defensa al consumidor, digo yo pensando en voz alta, no me dejaron hacer la fila, estuve mucho tiempo parado, no tienen baños,
se negaron a pagarme por mi credo religioso, etcétera, etcétera. Es decir, existe una relación porque indefectiblemente el beneficiario va a tener que ir al banco a cobrar, si es que no lo deposita en su banco, es una de las opciones, ya vamos a ver, pero ese tipo de relación es absolutamente extracambiaria y absolutamente extracontractual, salvo que el beneficiario también tenga una cuenta corriente o sea consumidor bancario de esa institución. ¿Se entiende? Por eso nosotros hablamos del triangulito, que la relación importante cambiaria es la horizontal que se da siempre, siempre entre el librador del cheque y el beneficiario tomador. Y entre el librador y el banco, esa relación interna, anterior, precambiaria, que es la contractual por la emisión de este contrato bancario de caja de ahorro, emisión de cheques, cuentas, etcétera, etcétera. Bueno, fíjense que nosotros vamos a ver acá otra cuestión que se repite en la letra, en el pagaré y en el cheque común como en el cheque de pago diferido. Es una manifestación unilateral, es decir, no es recepticia. Yo no necesito, además de mi voluntad, la voluntad de la otra parte y tampoco necesito que la parte me reitere su aceptación. Lo que pasa que en el cheque de pago diferido, indefectiblemente voy a necesitar, a diferencia de la letra del pagaré y del cheque común, que sea recibido para determinar el plazo. Por eso decimos que, además de ser incondicionada, es recepticia. Tiene que ser recibida la orden para comenzar a correr el plazo. Normativa, ya les dije, la 24452, la ley primigenia del 95, y la reforma más importante del 97, que nosotros la vemos en la 24760. La 25300 es una de fomento de micropymes y demás. La 25345 y la 25413 son de restricciones de circulación y movimientos de fondos y blanqueamiento de capitales. Y el decreto, el 386, es un reglamentario específico del cheque postdatado. Del cheque de pago diferido. Eso por querer hablar de un tema y leer el que viene. Bueno, el cheque postdatado es lo que nosotros hablamos al comienzo como introducción, esta situación práctica de uso de costumbre comercial que sirvió de antecedente informal de costumbre comercial para la sanción de esta norma. Creo que no hay mayor salero. Inclusive, como les decía, este tipo de cheques es el más actualizado. Bueno, volvemos con otra cuestión que ya la repetimos, lo único que se agrega un solo requisito extrínseco a este nuevo tipo de cheque. Los intrínsecos, al igual que en todos los títulos que vemos nosotros, todos nuestros papeles de comercio, todos nuestros títulos valores, son siempre los mismos: la capacidad del librador, la voluntad, el objeto, la causa y por supuesto la forma. No dice acá, pero yo agrego como quinto requisito de cualquier acto jurídico, especialmente los nuestros, la forma que tiene que tener el título. En nuestro caso es una formalidad impuesta. A diferencia de la letra y el pagaré, yo no puedo confeccionar libremente un cheque en cualquier tipo de sustrato. Yo no lo puedo hacer en un plástico, no lo puedo hacer en un cartón, no lo puedo hacer en cualquier papel, no lo puedo hacer en un papel de cheque que lo haya impreso yo. Son excluyentemente librados en las chequeras o en las libretas que emite el banco en el cual yo tengo la cuenta corriente y la habilitación de cheque. Eso es importante, eso es lo que lo diferencia.
es lo que le da mayor seguridad que el pagaré. Esa es la ventaja del cheque a los pagarés. Por supuesto, a la letra, es lo mismo. Por ende, yo que soy defensor acérrimo de los pagarés, de la calidad abstracta y de las cualidades, tengo en ventaja que hoy se equipara esa certeza, esa seguridad, esa facilidad en el libramiento con los pagarés bursátiles. Está bien, son solamente para el mercado de valores, pero fíjense ustedes que en igualdad de condiciones lo vamos a tener al e-check, que vamos a ver más adelante, que también es todo formato digital. No hay sustrato material, no hay firmas hológrafas, autógrafas, no utilizo puño y letra para la confección, todo carácter telemático, todo a través de los formatos que brindan los propios bancos, tanto del pagaré bursátil como de los e-check. Bueno, eso ya vamos a ver más adelante. Vuelvo con mi filmina. Bueno, acá quiero reiterar que al igual que en el cheque común, dentro de los requisitos extrínsecos formales, también está faltando el lugar de creación. Por si alguno sigue o anota este tipo de requisitos, fíjense que tenemos la denominación de cheque pago diferido, el número de orden, el nombre de la entidad girada y su domicilio. Fantástico, muy bien, ahí está la aclaración. El plazo para el pago, que no puede ser mayor a 360 días si no es nulo. La fecha de creación, la orden incondicionada de pagar una suma determinada de dinero en letras y números, especificando clase de moneda y que no puede superar los 360 días. Eso está contenido en el título, por lo general preimpreso, igual que el lugar de creación en las más de las veces. Por eso es que en este ejemplo que yo pongo en esta filmina no está ese elemento esencial, extrínseco. Pero reiteren, ustedes a la hora de responder, no se olviden que si no está el lugar de creación, falta uno de los requisitos esenciales, extrínsecos de los títulos, que no van a poder ser suplidos, porque la ley de cheques así no lo dice. No es como la ley el decreto ley 5965 del 63 de la letra y el pagaré. Recuerden agregar a estos elementos el lugar de creación. Y por último, número de cuenta corriente, nombre y apellido del titular, domicilio registrado, identificación tributaria y la firma. Es decir, en estos últimos tres requisitos vemos todos los datos comerciales identificatorios del librador, su firma, su nombre y apellido, su DNI, su CUIL y su número de cuenta, que son los datos para identificar quién es el librador. ¿Se entiende, chicos? ¿Vamos bien hasta acá? ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? ¿Me escuchan bien? Por ahí ya veo que se cortó y yo... ¿No se cortó? ¿Seguimos bien? Sí, profe, se escucha bien. Gracias, gracias. Bueno, seguimos. No sé qué otra cosa hay acá. Ah, me estaba olvidando, fíjense. Vieron que es importante poner estas cositas para no olvidarse los temas. Ustedes saben que cuando se sanciona la ley, en el 95, una de las causales de su estancamiento en la circulación comercial de este tipo de cheques de el CPD o cheque de pago diferido fue justamente que era obligatoria la registración. Y eso era como que empantanaba la circulación. ¿Por qué? Porque yo, indefectiblemente, para poder cobrar el cheque, tenía que registrarlo en el banco. Tenía que molestarme antes del vencimiento e ir al banco y que el banco
me lo corrobore, que sea una especie de contralor previo, me certifique su registración, me devuelva el título para luego yo poder cobrarlo al vencimiento. Que si ustedes lo piensan bien, es un requisito fantástico. No es muy usado, pero es fantástico la registración, porque les reitero, la registración es ese contralor de los elementos extrínsecos, formales del título. Es decir, si está bien la fecha, si no se excede, si no hay un error en la confección material, si no hay una incongruencia entre el valor en números y el valor en letras, si la firma del librador está registrada, si no hay alguna adulteración del título. Esos elementos extrínsecos son los que el banco se encarga de controlar y luego certificar, autorizando que el título es absolutamente completo, formal, literal, abstracto, autónomo, y que hay que esperar solamente la fecha de vencimiento. ¿Cuál era el problema? Reitero, que en sus inicios este acto cambiario era obligatorio, obligatorio. Bueno, con la reforma posterior del 97, eso se modificó. Este acto cambiario ahora es optativo, optativo, que es muy recomendable, ¿eh? Yo les digo a los clientes, por lo general, uno les aconseja eso. ¿Por qué? Porque si el banco no me lo registra, ¿qué significa? Que el banco me dice, no está registrado o se rechaza la registración y queda constancia, significa que hay un error y luego va a ser rechazado. Y yo con esta registración, con este rechazo de la registración, perdón, ya tengo expedita la vía de la acción de regreso anticipado. ¿Para qué voy a esperar al vencimiento? ¿Para qué voy a esperar al 10 de diciembre si yo ya sé que el cheque está mal y me lo van a rechazar? Y que el librador notificado no modificó la firma o no subsanó el error. Entonces yo ya tengo expedita la vía de la acción de regreso anticipado. Por eso es tan importante. Entonces yo estoy seguro que espero o hago circular el cheque con endosos y el cheque está bien. El cheque está bien. Bueno, esa es la importancia y la función primordial que nosotros le damos a el requisito de la registración. Pero ustedes ven que es, reitero, optativa. Nació obligatoria. Hoy es optativa. Fíjense que dice, la finalidad de la registración se limita a un control por parte del banco girado de los requisitos formales del título y evitar de esa manera las posibles causales del rechazo. ¿Quién es el legitimado activo? Yo que lo tengo, el portador, el beneficiario. Y el pasivo, la entidad bancaria. ¿Por qué? ¿Por qué dice la entidad bancaria? Porque yo puedo depositarlo en mi banco, que no es el banco girado el que me va a pagar, yo lo deposito en mi banco y le pido que me lo registre. Entonces, mi banco, a través, reitero, de las cámaras compensadoras, remite el cheque al banco girado para que éste lo registre o no, si es que falta algo, lo intime al librador para que lo complete o no, y luego me lo entregue a mi banco y mi banco me lo entregue a mí, al cheque registrado. Reitero, siempre, siempre lo voy a tener yo beneficiario al cheque registrado. Fíjense que dice, si el documento presenta anomalías subsanables, el banco girado lo llama al librador para que las subsane. Si tiene anomalías no subsanables, el banco lo registra, dice, el cheque número tanto queda registrado que no va a ser pagado porque tiene tal falencia, la firma no es la registrada, por ejemplo, y se le devuelve el cheque, el cartular, al titular con el sello, con la nominación de la causal de su registración fallida.
Fíjense que el rechazo de la registración tiene dos efectos. Perdón, tiene los efectos del protesto por falta de aceptación, como si fuera en la letra de cambio. Acá no hay protesto. Ustedes saben que en el cheque no hay protesto, porque no hay aceptación. Y como no hay aceptación, ahora nosotros vamos a ver más adelante que tampoco hay acción directa. Bueno, no me quiero adelantar. El poseedor del cheque, en este caso, como les decía, podrá iniciar la acción de regreso anticipado. Bueno, pregunta de parcial, por ahí alguno Profe, que ya... disculpe, tiene Sí, unas escucho, preguntas en el chat. Le están preguntando cuál es la cantidad de endosos que tiene el cheque y si aceptante y girado son la misma persona. Perdón, vos sabés que me quedé, discúlpenme, me quedé con la última pregunta. Profe, leyendo que los endosos en el pagaré de cambio son infinitos. Muy bien. Emiliano, voy contándole ellos chicos y después le hago la pregunta. Emiliano dice que él entendió que en el pagaré y en la letra los endosos son ilimitados. Fantástico, Emiliano, porque inclusive si me quedo corto en el espacio físico del endoso, reitero, sé que soy cansador, pero reitero, el endoso siempre se coloca en el reverso a fin de evitar controversias con el librador y los avalistas que van en el anverso. Entonces, siempre se colocan en el reverso. De esta manera, siempre poniendo el título no de manera horizontal, sino vertical, desde adelante, desde arriba hacia abajo. ¿Qué pasa? Como son ilimitados, va a llegar un momento que me va a faltar espacio. Entonces, se permite solamente para este tipo y para los avales adosar otra hoja que se denomina prolongación al título para continuar en esa hoja los endosos. ¿Por qué? Porque son ilimitados. Hasta ahí estamos. Mi pregunta es, ¿cuánto es la cantidad para el cheque, ya que dice que está regulado por la ley de cheques? Así es. Bueno, yo ya había hablado eso en las clases anteriores, cuando hablamos de endoso, y sobre todo en la clase pasada cuando hablamos de cheque, que para la mayoría de la doctrina es una de las cuestiones negativas del cheque, la limitación en la cantidad de endosos. La limitación en la cantidad de endosos. El cheque común tiene un solo endoso. El cheque de pago diferido tiene 2 endosos como máximo. 1, el cheque común. 2, el cheque de pago diferido. Después les voy a hacer otra cosita más que suelen preguntar muchos cuando voy a cobrar en el banco. Yo también firmo. ¿Quiere decir que es un tercer endoso? No, es una firma de recibo. Después les explico. ¿Qué quiere decir esto, Emiliano? Que la misma ley restringe la posibilidad de giro. ¿Por qué? Porque en el cheque común, al ser un cheque como una orden de pago pro solvendo, no necesita girar porque tiene 30 días. Es corto el plazo. Y el cheque de pago diferido también nació por un monto menor en plazo y luego se extendió hasta los 360 días, pero sigue siendo un plazo corto. Y en esencia, la circulación también está limitada por la tercer pata de nuestro triángulo, por los bancos. El banco girado también fue generador de esta restricción para poder tener el contralor en el giro. Es preferible darle al banco el cheque para que lo deposite, para que entren en cámaras compensadoras, para que lo negocie y no que el cheque circule por afuera del banco, del contralor bancario. Esa también fue una de las cuestiones de peso que hizo que se restrinjan los endosos en los cheques. Por eso vemos que son en la denominación de nuestra materia, recuerdan que nosotros teníamos títulos valores, títulos cambiarios, títulos de crédito, títulos circulatorios, papeles de comercio. Cuando dábamos la contra del circulatorio decíamos, hay títulos que a pesar de haber nacido
ambulatorios circulantes hoy no tienen esa posibilidad, como es el caso del cheque, que está restringido. Por eso, la mayoría de los legisladores y de todos los dogmáticos que estuvieron en el estudio de la modificación del Código Civil y Comercial pusieron esa terminología de títulos valores. Y no pusieron título de crédito, títulos cambiarios, títulos papeles de comercio o títulos circulatorios. Bueno, ¿estamos, Emiliano, subsanada esa pregunta? Esperen que sigo bajando porque me quedé en el... Ah, la pucha, pero yo me quedé reatrasado, perdón. Sigo mirando las preguntas, porque yo dejé el chat abierto y me dediqué a mirar el tema de ustedes, de los videos de ustedes. ¿Qué dice Carlos? Carlos, no. En principio, el cheque cruzado no se puede cobrar en ventanillas, tenés que depositarlo en tu cuenta. Lo que pasa es que vos en ventanilla se lo das para que depositen en tu cuenta y en ventanilla pedís con otro cheque o con la tarjeta de débito, luego en el cajero pedís que te den el monto, porque lo depositaste en tu cuenta y retirás el monto. Por eso lo puedes retirar por ventanilla. Pero el cheque cruzado, contablemente, bancariamente, primero ingresó a tu cuenta para que se te acredite y de tu cuenta sale el líquido, el dinero, no de la cuenta del librador. Silvia, no te entiendo la pregunta de... ¿Puede caducar a los 390 días? Me parece que ella se refería al cheque de pago diferido, profe, de 365 días. Por eso pregunta Claro. si era 390 días. No. Lo que pasa es que no estamos claros, ahí no estamos confundiendo. Una cosa es la presentación que caduca a los 30 días del vencimiento y otro lado es la acción que yo tengo para el cobro ejecutivo de los mismos que prescribe al año para iniciar la acción ejecutiva, que no tiene nada que ver con el cobro del cheque, la culminación de la obligación cartular. El cheque fenece cuando lo cobro en el banco, se licúa la obligación cambiaria. En cambio, si el cheque es rechazado por alguna de las causales que vamos a ver ahora, yo tengo un año desde el momento del rechazo para la acción cambiaria pertinente. No sé si es eso, Silvia, como dice... Sí, Silvia le acabo de contestar, profe, que sí era sobre el diferido y le contestó, bien. Ah, espera, claro, yo me quedo, no sé por qué no me sale el chat. Yo estoy hasta el último y voy hacia donde está su pregunta para guiarlo más o menos. Ahí está, grande, Jere. Sigo. ¿Dónde me quedé? Riesgo desde el vencimiento, el vencimiento puede caducar, ahí estoy, puede caducar los 30 días, 390, no. Sí, Jeremías, Rafael, no. De la creación, digo, perdón. No caduca, Silvia, bueno, ya te expliqué, no caduca porque es del vencimiento. Si vale la presentación, genial, vamos. En el cheque, ahí me dijo, profe, ¿cuándo puede? Fíjese las preguntas que le hicimos y no las vio. Vamos de vuelta, Ignacio. Aceptante y girado. En el cheque no, en la letra sí, porque en la letra el girado, acordate el triangulito que vimos, en la letra es una especie de cheque. Lo que pasa que en la letra el girado es parte de la relación cambiaria. Los tres en la letra somos parte de la relación cambiaria, porque si el girado acepta, se convierte en aceptante, principal obligado al pago. Hasta ahí estamos. En cambio,
en los cheques, el girado está obligado al pago por la relación contractual que tiene con el librador, no por la relación que tiene con el beneficiario tomador que presenta el cheque. Si el banco no paga, el librador no le puede reclamar judicialmente al banco, le reclama al librador y a todos los endosantes, avalistas, etc. Pero el librador nunca tiene acción contra el banco, salvo casos puntuales y extracambiarias, como te decía hoy, por malos tratos, por una cuestión de defensa al consumidor, porque pagó dolosamente o no pagó dolosamente, el librador puede tener acción contra el banco, pero nunca el beneficiario. Por eso, el banco con el beneficiario no tiene relación cambiaria ni contractual. El banco con el librador tiene una relación contractual, hay un contrato de cuenta corriente bancaria, un contrato de giro en descubierto, un contrato de cheque. Y la relación cambiaria, la única relación cambiaria que vemos en el cheque es del librador al beneficiario, distinto a la letra, que es un triángulo de relación cambiaria, siempre y cuando el girado acepte. Es decir, el banco es el girado, pero no hay aceptante, porque el banco no necesita aceptar. Y como no hay aceptante, no hay acción directa. Ya vamos a ver. Ahí contestó Carla, a ver si me pide algo más, si se entera. Gracias, se entiende al diferido, gracias. Gracias al interlocutor, grande, Jeremías. Muy bien, Jeremías. Bueno, pregunta. Ahora me toca a mí preguntar. Me toca a mí preguntar. Espérenme ahora, que no me acuerdo la pregunta, pero ténganme paciencia. Ahí está. Pregunta de parcial. La registración ¿es lo mismo que la certificación? La registración del cheque de pago diferido ¿es lo mismo que la certificación de cheques? Muy bien. ¿Por qué? Claro, muy bien el monosílabo, pero ¿por qué? ¿Qué es una y qué es otra? Con sus palabras. ¿Qué les quedó? A ver, ¿qué era la registración y qué era? Muy bien. Sí, Cristina. La registración era para corroborar todos los datos, si no tengo mal entendido, y la otra era para reservar el monto de lo que se tenía que pagar por un lapso de 5 días. Fantástico, así es, Cristina. Es más, no me sale la palabra, me trabé yo. En la certificación, inclusive yo lo extraigo de posible agresión judicial, por ejemplo, hasta de un embargo. El juez me va a embargar la cuenta y me dice, ¿cuántos fondos depositados tienen plazo fijo? En pesos y en dólares, en su cuenta corriente, tanto y tanto. Bueno, pero el banco va a decir, ojo, que de la cuenta corriente en pesos hay certificados 100 pesos que fueron certificados hace 2 días atrás. O sea, el embargo no es retroactivo, es de hoy para adelante. Es decir, si el embargo entra un segundo después de que el mismo banco haya certificado, ese monto es inamovible por los 5 días. En cambio, como bien decía Cristina, en la registración, ahí se me van las palabras ahora ya, ni que fuera viernes hoy, en la registración, lo único que hace el banco es limitarse a ese control externo exegético. No puede haber error por el banco, porque si el banco me certifica que el cartular es apto y me da el ok de la registración y después al día del vencimiento me dice el cajero en ventanilla, pero esta firma no es la registrada.
me tienen que pagar. Si no me pagan, son pasibles de daño y perjuicio. Fíjense hasta dónde. Es decir, yo que soy el beneficiario, no tengo relación con el banco cambiaria. Yo que soy el beneficiario, no tengo relación contractual con el banco, porque tampoco es mi banco. Pero sí puedo iniciar un daño y perjuicio porque me hicieron retener este título, no sé, 6 meses y después no me lo pagan, a pesar de que está registrado. Entonces, el error es de ustedes, señor banco. Ustedes van a pagar las consecuencias por este daño, este atraso en el giro, este truncamiento del crédito. Entonces, ahí sí pueden ser pasibles de algún tipo de acción por parte del beneficiario. Pero reitero, extracambiaria y extracontractual. Bueno, las clases de aval. Bueno, el aval, fíjense ustedes que nosotros acá tenemos una novedad. ¿Qué era el aval? ¿Se acuerdan cuando vimos la clase pasada? Ay, cómo pasa la hora. El aval es esa garantía que nosotros damos en los títulos cambiarios. Nosotros no denominamos a la garantía como fianza. Nosotros la denominamos aval. El común es por cualquiera. Inclusive hasta el propio librador puede avalar su título. No es común esto, no es común, pero la ley nada dice. Pero por otro lado, hay un aval nuevo, que es el aval bancario, que el mismo banco puede otorgar un aval para que ese cheque continúe circulando y él se hace responsable de su pago. ¿Por qué? Por un convenio, un contrato, un reaseguro, una caución que tenga con el mismo librador o a fin de circular como título de crédito entre un banco y otro. Pero lo importante es saber que el banco, en este caso, que es una persona ajena a la relación cambiaria, puede en este caso avalar el título. Y ahí sí ingresa a la relación cambiaria. ¿Por qué? Porque avala, ya me suscribe el título. Ay, pero me estaba olvidando, mire todo lo que tenemos, y yo que quería terminar con factura de crédito también. Presentación. Bueno. Las formas de giro. A ver si alguien me descubre acá cuál es la forma de giro que no teníamos nosotros en la letra y en el pagaré. No sé si se ve bien, espere que lo voy a abrir un poquito más. ¿Cuál es la forma que nosotros, por ley, está prohibida en la letra de cambio y en el pagaré, bien establecido en el decreto 5965 del 63? ¿Qué forma de giro que ven ustedes acá no la podemos hacer en un pagaré? Muy bien, Milena, muy bien, Milena. Al portador. Está absolutamente prohibido. Tiene que ser con persona determinada o determinable. Yo no puedo poner en los otros títulos primigenios la palabra al portador o dejarlo en blanco al momento de cobrar. Acá sí, acá yo puedo hacerlo. ¿Por qué? Porque está la otra opción que yo les decía. Cuando uno va a cobrar un título valor de estas características, un cheque al banco, por lo general nos vemos compelidos a endosarlo para poder cobrarlo. Yo voy al banco y lo tengo que endosar. Entonces, si hay dos endosos y yo soy el último endosatario, el último beneficiario, va a aparecer un tercer endoso. ¿Es nulo? No. Ese tercer endoso es como un recibo de que yo tuve el dinero en mano por parte del banco girado. Es decir, que se facilita ese tercer supuesto endoso que no es tal. Bueno, y acá en el documento al portador, cuando nosotros queremos hacernos del dinero que figura en el título, al momento del vencimiento en los diferidos o al momento de su presentación en los cheques comunes, vamos a dejar sentados nuestros datos con la firma, la suscripción atrás como práctica bancaria. Bueno, vamos de vuelta con esto, así
A ver si podemos terminar. Bueno, estas son las formas de giro, chicos, que ya más o menos la vimos en todos los otros. Al portador, bueno, acá el banco suele limitar, en un principio eran 50.000 y hoy creo que se aumentó el monto que yo podía poner un cheque al portador. Cheque nominal cuando va el nombre, pero en realidad está mal denominado porque nominales son las acciones. Acá va a determinada persona. Por supuesto, transmisible por endoso, igual que el portador. El cheque nominal con cláusula no a la orden, ya más o menos sabemos nosotros lo que es esto. Es un cheque que me impide la circulación por la vía natural de estos tipos de valores, que es el endoso. Pero yo lo puedo transmitir, ¿cómo? A través de una cesión de derechos, con una escritura, con unas consecuencias que no son del todo amigables con los papeles de comercio. Perdón. Bueno, cheque a favor del propio librador. Bueno. Esto es lo que le decía que en la práctica ocurre, que una chequera mía, que soy el titular de la cuenta, emito un cheque siendo yo el propio beneficiario. En la práctica no está prohibido, pero es ilógico existiendo tantas herramientas bancarias, financieras, que me permiten hacerme del líquido en forma inmediata, desde el home hasta la tarjeta de débito, si es que yo quiero salir de mi casa. Cheque librado contra el propio librador. Bueno, esto prohíbe la ley. El banco no puede hacerse un cheque contra el propio banco. Sí puede hacerlo contra otras sucursales. ¿Por qué? Porque cada sucursal figura como un librador distinto. Ahí es entendible. Cheque librado a la orden del banco girado. Sí, es viable. ¿Por qué? ¿Por qué yo le voy a hacer un cheque a mi banco? Porque yo tengo el atraso en un préstamo, en otro servicio, quiero cancelar un seguro, quiero cancelar la liquidación de mi tarjeta de crédito. Entonces, siendo el banco el legitimado activo de esa obligación, yo bien puedo darlo como beneficiario o tomador de mi orden de pago. ¿Y cheque librado por cuenta de un tercero? Sí. Obviamente que este tipo de instrumentación de giro se dan en las sociedades jurídicas, en las personas jurídicas, sociedades comerciales. ¿Por qué? Porque no todos los directivos de las sociedades van a estar emitiendo cheques. Por lo general, se determinan a terceros con representación legal a través de un poder, y por lo general son varios los autorizados a librar cheques justamente para el contralor, pero estos terceros, a pesar de el apoderamiento o la representación jurídica, deben indefectiblemente registrar sus firmas en la entidad bancaria girada. No porque yo le dé un poder a Rafael, Rafael va a entrar a firmar a tontas y locas. No. Va a tener que hacerlo previo la certificación de firmas ante el girado. Otra cuestión, tanto los beneficiarios como los libradores pueden ser conjuntos u optativos. Conjuntos u optativos. Es decir, pueden ser libradores de una cuenta conjunta María y Juan. En ese caso, ambos van a tener que presentar sus firmas, suscribir el título para que tenga validez. En cambio, si fuera optativa, opcional, María o Juan, depende cómo figure el contrato de cuenta corriente, cómo figure el contrato de cheque, cómo figure el registro de firmas, uno u otro va a poder emitir válidamente el título. Perdón, Carlos, cheque librado a la orden del librador está prohibido. Ah, sí, sí, está prohibido. ¿Cuál estaba prohibido, profe? El cheque librado a la orden del propio librador. No, espera, yo estoy leyendo la pregunta. No,
Del portador. Claro, no. El cheque prohibido es el librado contra el propio librador. El librado contra el propio librador. Ese es el prohibido. Bueno, la transmisión del cheque. Bueno, quiero ir rápido para terminar, porque no voy a terminar. Eso es lo que me deja mal, que no llegamos a todo. Esperen que abro. Transmisión. Depende, por supuesto, de la forma en que fuere librado. El cheque al portador, igual que el cheque a la orden, son transmitibles por endoso. El cheque al portador, fíjense que, como vimos en las formas de transmisión, cuando hablamos de endoso como institución cambiaria específica, vimos que los cheques en blanco, los títulos en blanco, los pagarés en blanco, no dejan huella de las transmisiones. ¿Por qué? Porque están en blanco. Entonces, tanto la letra como el pagaré, al momento de cobrar, son completadas con el nombre del último portador, del último beneficiario, luego de la serie de pasamanos que tuvieron. Por eso el último, el que va a necesitar cobrarlo, va a poner su nombre como beneficiario. Por eso es que en el portador, en el caso de los cheques, no necesitamos endoso, es la simple entrega, porque está en blanco o dice al portador. En cambio, los cheques nominativos o a la orden, indefectiblemente van a ser transmitidos por endoso. Y los cheques no a la orden solamente pueden ser transmitidos por cesión de crédito, por instrumento ajeno a el título cambiario. Y por último, los certificados nominativos, esto es cuando los cheques quedan en resguardo, en el caso de el cheque avalado, queda en resguardo del banco, el banco no nos devuelve el título, nos devuelve un certificado que dice que ese cheque que está respondiendo el banco, que está garantizando el banco, se encuentra en su poder y nos emite un certificado que dice que yo lo voy a poder cobrar el día 10 de noviembre del 2020. Ese certificado nominativo, en el cual aparece mi nombre y los datos del cartular, ese certificado también puede circular, es decir, también es transmitido vía el endoso, la posibilidad que nos da esta celeridad, certeza y seguridad de transmisión de nuestros títulos. Fíjense todas las posibilidades que tenemos con el cartón cheque. Inclusive hasta el que queda en posesión del banco puede ser transmitido por endoso. ¿Cómo? Cediendo a través del endoso este certificado. El que por ahí operó con el banco lo debe ubicar, es algo muy similar, ¿saben a qué? A los certificados de plazo fijo. Si alguno operó alguna vez con el banco, tuvo una cercanía a esos certificaditos, a esos papeles son endosables. Y este certificado de cheque avalado también. Bueno, me preguntan algo, chicos, si quedaron en duda, yo sigo para, a ver, el endoso de efectos cambiarios, sí. Bueno, esto ya vimos, los efectos cambiarios del endoso siempre es antes de la fecha de cobro. Después de la fecha de cobro sirve como una sola sesión, no tienen efectos cambiarios, porque el efecto cambiario fenece cuando vence el término suscripto en el valor, es decir, todos los efectos cambiarios llegan hasta el momento del vencimiento. Pasado el vencimiento, si yo transfiero otra situación, no la cambiaria. ¿Vieron? Dice una cesión de crédito. En el caso de que se transfiera luego de que el cheque haya sido rechazado, por ejemplo, por falta de fondos. Tienen efectos extracambiarios. Bueno, ahí también dice eso. Presentación al pago. Esta es una cuestión muy importante. ¿Saben por qué? La mayoría de las preguntas de los parciales por ahí tienen esta opción. Y es una opción también capciosa. La obligación al... Perdón, está mal formulada la pregunta. ¿La presentación al pago es una obligación? ¿Qué piensan ustedes?
¿La presentación al cobro es una obligación? En principio pareciera que sí, Raquel, pero lamento decirte que no, es una carga. Es decir, yo, que soy el beneficiario, no lo presento al cheque a cobrar por X motivo. Y no te olvides que vuelvo al ejemplo que di al comienzo de clase cuando yo le compré a Cristina 100 sillas. Es una relación extracambiaria y una operación de compra-venta de muebles comercial. Yo le compré a Cristina las 100 sillas y le entregué a cambio un cheque de pago diferido a 90 días por el importe. Es decir, yo no le pagué a Cristina las sillas todavía. Yo no le pagué, le di un cheque, un título valor de crédito. Yo no le pagué a Cristina. Es decir, que si Cristina no lo presenta al cobro, porque es una carga, ella va a perder las acciones de regreso para cobrarme el cheque. Pero sigue teniendo en cabeza de ella la deuda a su favor de la relación extracapitular. Yo le sigo debiendo las 100 sillas. Es decir, ella para cancelar el cheque tiene que presentarse a cobrarlo al banco. Si no se presenta en tiempo y forma, no va a poder finiquitar la relación cambiaria y no va a poder cobrar. Pero la ley no la obliga a cobrar. Si ella no quiere cobrar, le servirá ese instrumento el día de mañana como prueba del dinero que yo le debo por la compra-venta de muebles extracambiaria. ¿Se entiende? Por eso es que no, la ley no la obliga a que cobre. Pero si ella quiere cobrar el cheque, tiene que presentarlo al banco. No es una obligación, es una carga. Ahora, si ella no quiere cobrar la plata en el banco, no va a poder hacerme juicio si no lo presenta al banco, pero le va a servir de prueba el título en el supuesto de que me quiera iniciar la acción por incumplimiento de contrato y falta de pago. ¿Por qué? Porque yo no voy a tener ese menos 100 pesos en mi cuenta corriente. Es decir, yo sé que nunca le pagué a ella, porque nunca presentó el cheque y nunca me debitaron ese monto de mi cuenta corriente. Bueno, seguimos. Esperen que quiero terminar. ¿No les molesta que siga un segundo más para terminar esto? ¿Me dan 5 minutitos más? O terminamos. Díganme, chicos. ¿Sí? ¿Puedo seguir? Bueno. El cheque de pago diferido es un título pagadero a fecha cierta, por supuesto, posterior a su libramiento. ¿Qué significa esto? Que indefectiblemente tengo que presentar el cheque al momento del vencimiento, pero reitero, esta presentación es una carga. En el supuesto de que yo acepte la carga, tengo que exhibir el título, porque recuerden, estos papeles son necesarios. ¿Recuerdan el famoso concepto del maestro vivante? Títulos necesarios para ejercer el derecho literal autónomo en el contenido y abstracto en el contenido. Es decir, yo para poder hacerme del valor de este título al momento del vencimiento, tengo que entregárselo al banco. El banco corrobora los datos, observa que haya fondo suficiente en la cuenta o habilitación para girar en descubierto y tiene que proceder a la cancelación en dinero o transferencia del monto del título. Reitero, la presentación no es la obligación que pensábamos nosotros, es una carga. Caso contrario, el título puede caducar y pierdo mis acciones cambiarias. Seguimos. Vine para acá a ver si hay una pregunta. Bueno, reitero lo que le decía. Por ahí uno se olvida de estas cuestiones, las vamos a ver cuando veamos las acciones. Si por supuesto yo no ejerzo esta opción de presentación al banco y en el supuesto de que no haya fondos suficientes, no haya acuerdo para girar en descubierto o tuviere algún error formal,
discrepancias de números y letras que no fueron subsanadas, o que la firma no fuera registrada, o que el titular hubiere quebrado, o concursado, o que hubiere fallecido, o que se le hubiere cerrado la cuenta por cualquier motivo, yo indefectiblemente necesito esa presentación en el banco para que el banco deje constancia de esa causal de no pago. Si hay, me pagan. Si no hay y ocurren algunas de estas causales, yo necesito que el banco me deje constancia en el reverso o en una extensión de la causa por la cual se rechaza el título. ¿Para qué? Para que me queden expeditas las vías de reclamo judicial. Si no, no voy a poder ejercer, porque no lo presenté en tiempo y forma al banco y no voy a tener la causal del rechazo. Perdón. Bueno, las causales del rechazo. Bueno, son un montón. Si el cheque no se registró, serán las mismas del cheque común. Profe, lo interrumpo de nuevo antes de que siga porque tiene dos preguntas en el chat. Ahí está, ¿viste lo que es estar en otro lado? Ahí vuelvo. Ahí estoy. Si pago las sillas con un cheque al portador que no es mío y la persona que las revive no. Sigue abajo. Recibe, Sí. no las presenta en tiempo y en forma. Cumplido los 90 días, ese mismo día se puede cobrar hasta un plazo de 30. Sí. Porque el cheque al portador es quien va a ser el legitimado activo. No hablamos del plazo, del legitimado activo. ¿Quién va a ser el legitimado activo? El portador, el que lo porta, el que lo tiene. Si fuera en blanco, el que pone su nombre, y si no, el que lo presenta al banco. Y si dice la palabra al portador, el portador. Entonces, si el cheque fue a 90 días, llegan esos 90 días y lo tengo que presentar al banco. Si no lo presento al vencimiento del cheque de pago diferido, es decir, a los 90 días, porque en el cheque decía, al portador emitido el 1 de enero, páguese a los 90 días. 1 de enero, 1 de febrero, 1 de marzo, 1 de abril. Yo el 1 de abril debería presentarlo al cobro. Si no lo presento al cobro, tengo 30 días para hacerlo, para que no caduque el derecho de exigibilidad del título, para el derecho del pago. Reitero, del vencimiento, 30 días para que no caduque, que muera el derecho al pago. Bueno, sí, Raquel, sí, Emiliano. Eso lo vamos a ver más adelante. ¿Por qué? Yo les explico. Nosotros cuando hablamos de pagaré en su momento, allá en las primeras clases, después la letra, cuando hicimos toda la historia de todos los institutos cambiarios de la letra, yo dejé ver siempre la situación de la relación primigenia, sustancial, fundamental, que es la que origina, porque recuerden, todas las obligaciones tienen causa. Nosotros no somos la excepción. La relación cambiaria, por supuesto, tiene causa. Lo que pasa es que la causa es extracambiaria. Muchas veces es extracambiaria. Es, en el caso mío, la compra de las 100 sillas. Es una compra-venta comercial de bienes muebles. Esa es la relación fundamental, primigenia, el origen, que luego genera una segunda relación que es la cambiaria, la emisión del pagaré, la emisión del cheque. Salvo pacto contrario, que yo haya acordado con Cristina que la emisión del cheque genera la cancelación de la deuda contractual. Si yo hice eso,
se llama novación. Me generé una nueva deuda que va a ser la emisión del cheque. La única relación que voy a tener con Cristina va a ser la cambiaria por la deuda del cheque. Se olvida, porque se nova, la relación contractual primigenia, las 100 sillas. Las más de las veces eso no ocurre, chicos. En la práctica comercial, tanto de elementos de consumo, bienes muebles de consumo, bienes registrables de consumo, autos, y del mercado financiero o del mercado de dinero, préstamo de plata, los mutuos, eso no ocurre, no existe una novación. Queda pendiente la compra y a su vez se suma un más la relación cambiaria. Es decir, si yo no pago el cheque, Emiliano, Raquel, si yo no pago el cheque, Cristina tiene 2 vías para cobrarme. La vía contractual comercial me ejecuta el contrato de compra y venta de sillas, o la vía cambiaria me ejecuta el cheque, porque yo no pagué ninguna de las dos. Si yo le pago el cheque con la vía cambiaria, se supone que queda cancelada la relación contractual. Pero muchas veces, en la práctica, hoy, se ejecutan ambas por separado y queda en el demandado, en el obligado primero, en el librador del cheque y en el que compró la mercadería, demostrar que pagó el cheque y ese cheque era el medio de pago de esta compraventa. Pero yo lo voy a tener que demostrar. ¿Por qué? Porque el beneficiario del otro lado muchas veces se olvida y me ejecuta como deudas separadas. Por eso es que los títulos son abstractos, no tienen relación directa con la causa que los originó. Por eso siguen siendo tan vigentes. Por eso hoy, 2020, compramos casas, compramos autos, adquirimos bienes suntuarios o adquirimos dinero a través de mutuo con la sola firma de un pagaré o con la sola emisión de este cheque. Sí, a ver, sigo. No sé si es eso lo que me preguntabas, Emiliano y Raquel. Sigo. Ahí vienen más preguntas. A ver, sí. La pregunta de Raquel queda así. Si pagó la silla con un cheque al portador, que no es mío, y la persona que recibe no la presenta ni... Bueno, ¿cuál es la ventaja tuya, Raquel, en esa situación? Que vos sos la que vas a pagar la deuda al momento de exigibilidad del cheque, pero el beneficiario, en este caso Cristina, tiene mayor opción de cobro con el título porque vos lo endosaste. Y si no lo endosaste, bueno, vos vas a ser la única responsable porque el cheque era el portador. Pero imaginemos que el cheque del ejemplo sea endosado, Cristina, las más de las veces, va a elegir la vía cambiaria. Primero, por la rapidez. Segundo, por la limitación de las excepciones que pueden poner los demandados. Y tercero, por la amplitud de demandados, de obligados cambiarios. Voy a ser yo como librador y los 2 endosantes. Los 3 vamos a estar en igualdad de condiciones. Esas son acciones cambiarias. Y eso va a tener la vía Cristina de elegir por el ius variandi y el ius electionis. Ella va a elegir contra quién inicia la acción y a su vez puede elegir cambiarlas o cambiar el orden. No hace falta que me ejecute primero a mí. Puede ejecutarlo primero al segundo endosante o al primero, o puede ejecutarnos a los 3. Y ella va a recibir el total de la deuda por cualquiera de nosotros. Ahora bien, nosotros con ella tenemos una relación cambiaria. Y nosotros que estamos en igualdad de grado, por ejemplo, entre 2 firmantes, 2 colibradores, porque la cuenta era mía y de mi mujer, firmamos los 2, o mía y de mi hermano, firmamos los 2.
Cuando yo le pague todo a Cristina, yo voy a estar en una situación de parigrado con el colibrador. Y esa relación no es cambiaria, es de derecho común. Así que yo le voy a poder reclamar a mi hermano solamente el 50% de lo que le pagué a Cristina, no el todo, porque nuestra relación no es cambiaria. Porque somos colibradores, estamos en una misma situación en distintos grados. Pero esto lo vamos a ver con mayor detenimiento cuando veamos las acciones y las excepciones. Ahora porque estábamos ya en el final y no había problema. Bueno, nos extendimos mucho, chicos. Nos fuimos. Hoy nos fuimos a Miami. A ver dónde quedamos. Bueno, me quedan las causales del rechazo. Bueno, esto de recursos lo pasamos para el final, para la bolilla que viene. ¿Saben los que me queda para la clase que viene? Las causales de rechazo y la factura de crédito y las nuevas modalidades. Me queda la factura de crédito y los títulos valores en el derecho financiero y bursátil para que tengan una idea. No vamos a ahondar mucho y ahí sí, le prometo que la clase que viene cerramos con la 4, que es la actividad procesal cambiaria, que como le decía al comienzo, es el salero de nuestra materia. ¿Alguna otra duda, preguntita, chicos, que haya quedado, que se me haya ido del chat? Siempre se elige una acción cambiaria, según el caso pueden ser más. Sí, vos tenés la acción cambiaria, es la que te permite ejecutar. ¿Por qué? Porque la acción cambiaria te va a determinar si vas contra el librador, los endosantes, los avalistas, o en el caso de que vos hayas pagado, o en el caso de que seas un endosatario anterior, o para el caso de que vos quieras cobrar antes de que venza, entonces tenés una acción determinada que se llama acción anticipada. Por eso siempre va a haber una acción para el tipo de ejecución que se requiera. Esas son las acciones, las que les competen siempre al sujeto activo como acreedor de ese pago contenido en el título. Y la contra de esa moneda van a ser las excepciones que vamos a ver, que son las defensas que pueden oponer los sujetos pasivos, los obligados al pago. Porque vos, Ignacio, me estás queriendo cobrar el total del pagaré. Y yo, que soy el demandado, el librador, te voy a decir, no, ese pagaré prescribió, o ese pagaré fue pagado en forma parcial y vos me hiciste un recibo. Entonces, esas van a ser mis defensas hacia tu acción. Por eso, la acción es tuya, la excepción es mía, mi defensa. Pero eso lo vemos la clase que viene porque ya estamos sobre el final, pero no sé si quedó claro, Ignacio, hay varias acciones que vos elegís, porque esas son las cambiarias y después vos vas a encontrar que inclusive hay acciones extracambiarias. La causal, la del enriquecimiento ilícito y otras más que podemos ver también resumidamente. Bueno, chicos, los abandono. Buen fin de semana y nos vemos la clase que viene. ¿Les parece? Todavía seguimos con la clase, no entramos en vacaciones, ¿eh? No se me vayan a Miami ni a Cancún. Bueno, hasta luego. Hasta luego, hasta luego.